Cuando los alemanes invadieron Polonia la madrugada del 1 de septiembre de 1939, acabaron con todas las esperanzas de que el conflicto de 1914-18 hubiese sido el final de todas las guerras. Los intentos de mantener la paz mediante el desarme habían fracasado. La Liga de las Naciones se había mostrado impotente a la hora de evitar la agresión en Abisinia y China. La política de apaciguar a Hitler había sido en vano. De hecho, Polonia fue la pira funeraria de todos los esfuerzos por evitar la guerra. 2 días después del ataque alemán, Francia y Gran Bretaña cumplieron su pacto con Polonia, declarando la guerra a Alemania, pero ello no detuvo la invasión alemana. Ni siquiera en Berlín se dio la euforia con la que se había recibido la guerra en agosto del 14. Y no solo debido a los recuerdos que despertaba la carnicería que había sido la Gran Guerra, sino también porque la mayoría de la gente sabía que la guerra actual se caracterizaría por masivos ataques aéreos sobre las ciudades. Hitler vio la guerra como la única solución para superar la intransigencia polaca, Gran Bretaña y Francia como el último recurso para refrenar las ambiciones de Hitler. Mussolini, aliado de Hitler, no estaba preparado para la guerra y por el momento se mantendría como un simple espectador. Stalin, que había firmado un pacto de no agresión con Hitler la víspera de la guerra y ante los intentos anglo-franceses de formar una alianza con Rusia como la de 1914, se dispuso a apoderarse del este de Polonia, pero primero esperaría a que los alemanes hubiesen acabado con la mayor parte de las fuerzas armadas polacas. América, como había hecho en 1914, mantendría su política de aislamiento y Roosevelt declaró la neutralidad de los Estados Unidos. Lo que más temía Alemania era una guerra en 2 frentes simultáneos, el este y el oeste. A diferencia del 14, Hitler no se enfrentaba a la amenaza de una invasión rusa. Sin embargo, para poder neutralizar cualquier posible ataque anglo-francés, en el oeste primero tenía que invadir rápidamente Polonia. Para ello, las Fuerzas Armadas alemanas habían desarrollado en la década de los 30 un nuevo concepto bélico, la Blitzkrieg o guerra relámpago. Los 2 elementos esenciales para la guerra relámpago eran las rápidas divisiones de tanques Panzer, actuando conjuntamente con el poder aéreo, en especial con los bombarderos en picado Junkers Ju-87 Stuka. Los Stukas se utilizaban como artillería aérea, ayudando a que los tanques penetrasen rápidamente y rodeasen grandes bolsas de fuerzas enemigas. A continuación, la infantería se encargaría de reducir estos cercos enemigos, pero la infantería, al igual que en el 14, seguía desplazándose sobre todo a pie y por lo tanto existía el peligro de que los Panzers se adelantasen demasiado. El mayor problema de Polonia era que tenía extensas fronteras que defender. En el oeste estaba la frontera con Alemania, pero también las del norte con Prusia del Este. Y además existía una nueva amenaza, ya que desde marzo del 39 las fuerzas alemanas ocupaban Eslovaquia. Si bien los polacos podían igualar a los alemanes en cuanto a recursos humanos y coraje, el equipamiento de sus fuerzas armadas era mucho más precario. Las pocas armas modernas que tenían se estaban quedando anticuadas. Nada más iniciarse el ataque alemán, el acorazado Schleswig-Holstein empezó a bombardear la fortaleza polaca de Westerplatte en el puerto de Danzig.
Al mismo tiempo, la Luftwaffe atacaba los campos aéreos para destruir en tierra tantos aviones polacos como fuese posible. Con el fin de hacer retroceder el enjambre de aviones alemanes, la Fuerza Aérea Polaca intentó combatir con ellos en el aire, pero el precio que tuvo que pagar fue muy alto. Los bombarderos de la Luftwaffe atacaron las comunicaciones, los puentes y las concentraciones de tropas. El pueblo polaco descubrió enseguida el horrible carácter de la guerra moderna. Los Panzers alemanes consiguieron atravesar rápidamente las defensas polacas, aprisionando a grandes cantidades de soldados polacos. A continuación, la infantería redujo aún más estos cercos, mientras los Panzers seguían avanzando. Los alemanes capturaron a miles de prisioneros polacos. Sin embargo, continuaron luchando y organizando contraofensivas allí donde podían. Los polacos, desesperados, enviaron a la flor y nata de su ejército, la caballería, que emprendió ataques suicidas contra los tanques alemanes. Los polacos no pudieron impedir que los alemanes llegasen, tras 15 días de guerra, al río Vístula y a las afueras de Varsovia, la capital. La única esperanza que le quedaba a Polonia era que las fuerzas anglo-francesas atacasen a los alemanes desde el oeste. Y la verdad es que Francia logró llevar a cabo un pequeño avance en Saarland. Sin embargo, no estaban preparados para avanzar más allá del alcance de fuego artillero de la línea Maginot. El primer intento alemán de invadir Varsovia fracasó. Los polacos estaban decididos a defender su capital y se negaron a rendirse. Por lo tanto, los alemanes enviaron a la Luftwaffe. Y los ciudadanos de Varsovia pasaron por la misma experiencia que los de Madrid y Guernica en España y los de Shanghái y Nankín en China. Pero Varsovia seguía resistiendo. El 17 de septiembre los alemanes habían despejado el corredor polaco. Los ataques en el sur desde Prusia del Este y hacia el este desde Alemania habían aislado completamente Varsovia y el avance desde Eslovaquia estaba culminando con la invasión del sur de Polonia. Pero aquel mismo día, el 17, los rusos atacaron de repente desde el este sobre un amplio frente. Había desaparecido la última esperanza de salvación para Polonia. Considerando que los polacos estaban inmovilizados por el violento ataque alemán, el avance ruso fue engañosamente rápido, teniendo en cuenta que Stalin había eliminado a sus mejores oficiales. Las fuerzas alemanas continuaban avanzando hacia el este. 2 días más tarde se encontraron con las fuerzas rusas de avanzada en Brest-Litovsk, donde se había firmado el Tratado de Paz entre los dos países en marzo de 1918. Desde allí, los alemanes y los rusos empezaron a atacar los últimos focos de resistencia polaca que quedaban.
Pero los polacos seguían combatiendo. Varsovia seguía sitiada a pesar de los panfletos instando a la rendición que se habían lanzado desde el aire. La Luftwaffe continuaba bombardeando. Llegó un momento en que todos los servicios públicos habían sido destruidos y el Vístula era la única fuente de agua que tenía Varsovia. Para evitar que los civiles sufriesen aún más, la guarnición se rindió el 27 de septiembre y las tropas alemanas entraron triunfantes en Varsovia. Algunos soldados polacos consiguieron escapar y lograron llegar a Francia, donde formaron un nuevo ejército. El general Władysław Sikorski también formó un gobierno en el exilio en París. El 5 de octubre de 1939 cesaba toda resistencia en Polonia. Era el fin de los 20 años de independencia que había tenido Polonia. Y se procedió a dividirla. Los alemanes se quedaron con la parte occidental del país, los rusos con la oriental. El oeste de Polonia pronto experimentó el azote de los nazis. El destino de muchos de los polacos capturados por los rusos solo empezó a descubrirse en 1943, cuando los alemanes hallaron en Katyn, al oeste de Rusia, la fosa común de 4.000 oficiales polacos. Los rusos aún tardarían más de 45 años en reconocer la autoría de este crimen. Una vez destruida Polonia, Hitler se dirigió hacia el oeste, volviendo a desplegar el grueso de sus ejércitos y ordenándoles que se preparasen para atacar a mediados de noviembre Holanda, Bélgica y el norte de Francia. Gran Bretaña y Francia habían ayudado muy poco a Polonia. De hecho, los franceses replegaron a sus tropas de Saarland tras la línea Maginot tan pronto como cayó Polonia. La verdad es que la enorme cantidad de dinero que Francia había invertido en la línea Maginot la comprometía con una política de defensa, impidiendo cualquier espíritu ofensivo. Asimismo, los británicos recelaban de enviar un gran ejército al continente europeo, como habían hecho 25 años antes. Además, carecían del material bélico para hacerlo. Sin embargo, al igual que en el 14, enviaron 4 divisiones a través del Canal de la Mancha. Los aliados confiaban en que la línea Maginot disuadiría a los alemanes de atacar a través de la frontera francesa. Su reacción ante el ataque alemán a los Países Bajos sería avanzar hasta el río Dyle, en Bélgica, ya que el norte de Francia carecía de obstáculos adecuados para establecer una defensa. Mientras, los aliados empezaron a extender la línea Maginot hacia el norte desde Luxemburgo. Era todo lo que podían hacer, ya que la neutralidad de Bélgica les impedía inspeccionar la línea Dyle y ya no digamos preparar defensas en ella. Por lo tanto, se trataba de esperar un ataque alemán, el cual parecía cada vez más remoto a medida que el invierno se encrudecía en el frente occidental. Este periodo llegó a conocerse como la Sitzkrieg o la Extraña Guerra. En Londres y París se esperaban los violentos ataques aéreos que habían asolado Varsovia.
En Gran Bretaña, los niños fueron evacuados de las ciudades y llevados a zonas rurales seguras. Todos los civiles tenían que llevar máscaras antigas ante la amenaza de que la Luftwaffe utilizase este tipo de arma a gran escala. Pero las fuerzas aéreas de ambos bandos eran muy conscientes de que los ataques sobre objetivos civiles podían provocar represalias del mismo tipo. Por lo que las primeras operaciones de la Fuerza Aérea Real se limitaron a ataques diurnos sobre buques alemanes. Obtuvieron poco éxito y una gran parte de los aviones fueron derribados. Y por lo tanto la RAF cambió de táctica y empezó a lanzar panfletos por la noche sobre Alemania. El invierno de 1939-40 fue muy crudo y puso freno a las operaciones aéreas. Tan solo en el mar la actividad era importante. Desde el principio de la guerra estuvo claro que, a diferencia del 14, la guerra submarina no tendría restricciones. El día que empezó la guerra en el oeste, el 3 de septiembre, un submarino alemán hundió el buque de pasajeros Athenia en el Atlántico Norte. Murieron 112 personas, incluyendo 26 civiles americanos. Los británicos dotaron inmediatamente de escolta a los barcos de pasajeros y declararon un bloqueo total sobre Alemania. Sin embargo, organizar las escoltas llevaba tiempo y la Royal Navy carecía de suficientes buques de escolta. Y por consiguiente, antes de que acabase el año, los submarinos alemanes, 57 de los cuales operaban desde que se inició la guerra, habían hundido más de 100 barcos, aunque la mayoría eran barcos que navegaban en solitario. Los submarinos alemanes también hundieron el portaaviones británico Courageous, pero su operación más audaz fue el hundimiento del acorazado Royal Oak en el fondeadero de guerra de la Armada en Scapa Flow, en las Órcadas. El capitán del submarino alemán, Günther Prien, se convirtió en un héroe en Alemania. Hitler, con su relativamente pequeña fuerza de submarinos, estaba decidido a utilizar su moderna flota de superficie para atacar el comercio británico. La construcción de esta flota tenía prioridad sobre los submarinos. Uno de sus buques, el Graf Spee, había zarpado de Alemania antes de que se iniciase la guerra y ahora empezó a atacar el transporte marítimo británico en el Atlántico Sur y en el Océano Índico, dejando una estela de barcos hundidos a lo largo de su ruta. Los británicos organizaron varias fuerzas expedicionarias para darle caza y por fin fue localizado por 3 cruceros que operaban desde las Malvinas. El 13 de diciembre entablaron combate frente a la costa argentina cerca de la desembocadura del Río de la Plata. Aunque disponían de menos cañones, los buques británicos obligaron al Graf Spee a refugiarse en el puerto neutral de Montevideo. El capitán Hans Lansdorff, creyendo que los británicos habían recibido refuerzos que esperaban en la desembocadura del Río de la Plata, barrenó su barco para impedir que lo hundiesen sus enemigos. Unos días más tarde se suicidó. Este fue casi el único éxito que británicos y franceses obtuvieron en el 39. Las tripulaciones de 2 de los buques británicos, el Exeter y el Ajax, fueron recibidas con honores de héroe cuando regresaron a Gran Bretaña. Antes de que acabase el año, la atención anglo-francesa se centró en Escandinavia. Stalin temía que su pequeña vecina del norte, Finlandia, que se había librado del yugo ruso en 1919, permitiese la entrada de las fuerzas alemanas. Ello suponía una amenaza para Leningrado, como ahora se llamaba Petrogrado, que temía que el vital puerto de Murmansk en el Ártico estuviese en peligro.
Stalin exigió a los finlandeses un cambio de territorio, ofreciéndoles una región desértica a cambio de áreas que asegurarían Murmansk y Leningrado. Los finlandeses rechazaron la oferta y el 30 de noviembre de 1939 fueron atacados por las fuerzas de Stalin. Debido a la inferioridad numérica de Finlandia y a su carencia de armas modernas, la victoria rusa debería haber sido fácil. Pero los finlandeses resistieron, causando muchas bajas entre los rusos. Las purgas de Stalin habían minado tanto el alto mando de las Fuerzas Armadas rusas que ahora éstas estaban comandadas por oficiales inexpertos. Semyon Timochenko, uno de los pocos oficiales de alta graduación que había sobrevivido a las purgas, tomó el mando y volvió a atacar en febrero del 40. Su ofensiva y los ataques aéreos rusos pronto empezaron a dar resultado. A principios de marzo, Finlandia pidió la paz y se vio obligada a entregar el territorio, señalado en azul, que los rusos habían exigido al principio. El resultado fue un éxodo masivo de los finlandeses que habitaban en las regiones cedidas. Los aliados occidentales habían intentado ayudar a los finlandeses pasando tropas a través de Narvik, en la Noruega neutral. El mineral de hierro que los suecos enviaron a Alemania también pasó por este puerto. La Armada alemana consideró los fiordos noruegos como una base excelente para sus operaciones contra Gran Bretaña. Por lo tanto, Hitler ordenó que se preparasen los planes para la invasión. El 16 de febrero de 1940, el destructor británico Cossack entró en un fiordo noruego y rescató a los marineros capturados por el Graf Spee del buque prisión Altmark, que se encontraba refugiado allí. Ello aceleró los planes alemanes y el 6 de abril su flota invasora zarpó para adelantarse a cualquier ocupación aliada de Noruega. Al ser vista por un avión de la RAF al día siguiente, la flota británica abandonó puerto, pero una tormenta impidió que interceptase a la flota alemana. El 8 de abril, las tropas alemanas empezaron a desembarcar en algunos enclaves de la costa noruega, incluyendo Narvik. Otras tropas desembarcaron en el fiordo Oslo y se utilizaron paracaidistas para asegurar el campo aéreo de Stavanger. Las débiles y mal preparadas fuerzas noruegas poco pudieron hacer ante estos ataques simultáneos. Al mismo tiempo, Dinamarca, totalmente cogida por sorpresa, fue rápidamente invadida y obligada a rendirse. El 10 y el 12 de abril, los destructores británicos entraron en el fiordo de Narvik para atacar a los buques alemanes. Hundieron un total de 9 destructores alemanes a costa de perder 2 de los suyos. También se organizaron ataques aéreos. Dichos ataques prácticamente aislaron a las tropas alemanas de tierra en Narvik. A toda prisa se reunieron fuerzas terrestres aliadas que desembarcaron en la costa noruega. Mientras tanto, los alemanes habían entrado en Oslo y empezaron a avanzar hacia el norte para coordinar sus desembarcos. La superioridad aérea alemana les permitió aislar los desembarcos aliados, obligándoles a evacuar sus cabezas de playa una tras otra.
El único éxito aliado fue recuperar Narvik, pero a primeros de junio de 1940 también se vieron obligados a abandonar dicha posición. Una vez más, los alemanes habían triunfado, pero en junio de 1940 estaban teniendo lugar acontecimientos aún más espectaculares a cientos de kilómetros hacia el sur. Para Hitler, Noruega era una simple distracción de su principal objetivo, que consistía en apoderarse de los Países Bajos y del norte de Francia, con el fin de obtener bases aéreas y marítimas desde las cuales amenazar a Gran Bretaña. A medida que pasaba el invierno de 1939-40, los aliados creían que tal vez los alemanes empezaban a tener dudas acerca de invadir el oeste. Era evidente que la inclemencia del tiempo había supuesto retrasos y tal vez había comprometido el plan cuando un avión alemán se vio obligado a aterrizar en Bélgica en enero de 1940. Ahora que había llegado la primavera, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, incluso llegó a afirmar que Hitler había perdido el tren. La verdad es que había habido grandes discusiones en el campamento alemán acerca de cómo debía llevarse a cabo el ataque. El ejército alemán en el oeste estaba organizado en 3 grupos. El plan original consistía en que Fedor von Bock, al mando del grupo B en el norte, atacase con el grueso de los tanques Holanda y Bélgica y luego bajase hasta la costa. Mientras Gerd von Rundstedt, al mando del Grupo A, le apoyaría en el flanco sur. El Grupo C, el más pequeño y al mando de Wilhelm von Leydt, se mantendría en posición defensiva delante de la línea Maginot. Gerd von Rundstedt y sobre todo su jefe de Estado Mayor, Erich von Manstein, se oponían a dicho plan. Era demasiado obvio y al final de la operación dejaría intacto a un gran ejército francés. Según ellos, el ataque principal debía llevarlo a cabo su grupo desde el centro, con el objetivo de aislar a los ejércitos aliados del norte. El Grupo B invadiría Holanda y mantendría la atención aliada en el norte, mientras el Grupo C continuaría con su misión defensiva ante la línea Maginot. Hitler acabó aceptando dicho plan a mediados de marzo, pero Noruega retrasó su ejecución. La decisión aliada de mantener su defensa en el norte y avanzar hasta el río Dil, en la Bélgica neutral, cuando los alemanes atacasen, le iba bien al plan de von Manstein. Además, los aliados decidieron que la montañosa región de las Ardenas en el sur de Bélgica, a través de la cual se lanzaría el principal ataque alemán, era infranqueable para los tanques. Los aliados también se enfrentaban a otras desventajas. Podían practicar lo que harían cuando los alemanes atacasen, pero los belgas se negaban a permitir que tropas británicas y francesas cruzasen la frontera, lo que significaba que no podrían practicar sobre el terreno en el que iban a combatir. Los aliados, especialmente los británicos, habían reforzado sus ejércitos durante el invierno, pero muchas de las divisiones británicas estaban mal equipadas. Las comunicaciones al más alto nivel eran escasas y el comandante aliado, Maurice Gamelin, no era un general experto en combate. A pesar de que los aliados tenían más tanques que los alemanes, unos 3.300 y 2.600 respectivamente, muchos de ellos, como estos Matildas británicos, se utilizaban para apoyar a la infantería y eran relativamente lentos. El enorme Char B francés solo podía llevar un hombre en la torreta, lo cual significaba que el ocupante tenía que encargarse al mismo tiempo de dirigir el tanque y disparar los cañones. La principal debilidad de los aliados era que la mentalidad Maginot había generado una rigidez de pensamiento que no era adecuada para enfrentarse a la fluidez de la guerra relámpago alemana.
Al final, el ataque alemán se llevó a cabo antes del amanecer del 10 de mayo. Los aviones alemanes atacaron bases aéreas holandesas, belgas y francesas con el fin de destruir la mayor cantidad posible de aviones en tierra. Poco después, las fuerzas terrestres alemanas cruzaron las fronteras de Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En el norte se utilizaron paracaidistas para asegurar los puentes vitales necesarios para el avance de los tanques de von Bock. Una división completa aterrizó en los campos aéreos y carreteras holandesas con el fin de ocupar otros puntos vitales. Los holandeses, conscientes de lo sucedido en Noruega, sembraron de obstáculos las pistas aéreas, ocasionando muchas bajas. Sin embargo, el ejército holandés, con su anticuado armamento, no era enemigo para la sincronizada máquina de guerra alemana, y la mayoría del país fue ocupada en tan solo 5 días. El 14 de mayo, los alemanes exigieron la rendición del puerto de Rotterdam. Los holandeses dudaron e inmediatamente despegó una gran fuerza de bombarderos para atacar la ciudad. Mientras estaban en el aire, los holandeses entregaron Rotterdam. Desgraciadamente fue imposible detener a los bombarderos alemanes y la mayor parte de Rotterdam fue destruida. Una vez más, los profetas de la guerra aérea habían tenido razón. Al día siguiente capituló el gobierno holandés. Al igual que en Holanda, en el noreste de Bélgica al principio los alemanes tuvieron que atacar los canales de navegación sembrados de cañones. El fuerte de Eben Emael era el centro neurálgico de las defensas y fue atacado por ingenieros paracaidistas en planeadores. Utilizando cargas explosivas y lanzallamas, lograron forzar la rendición ante la sorpresa del alto mando belga, que creía que Eben Emael era inexpugnable. El principal avance sobre Bélgica no salió como era de esperar y los alemanes avanzaron hacia el oeste. Las fuerzas belgas, cada vez más exhaustas, retrocedieron hacia el río Dil. Mientras, la élite de los ejércitos franceses y británicos había entrado en Bélgica el 10 de mayo con el fin de tomar posiciones sobre el río Dil. Se encontraron con multitud de refugiados que venían de la otra parte. El principal ataque alemán en las Ardenas estuvo encabezado por 7 divisiones de Panzers, que no tuvieron dificultad en deshacerse de las ligeras fuerzas aliadas que actuaban de protección.
El atardecer del día 12 habían llegado al río Meuse y empezaron a combatir con las defensas francesas en la orilla oeste. Al día siguiente, los alemanes empezaron a cruzar a través de diversos puntos, al principio utilizando lanchas neumáticas para establecer puntos de apoyo en la orilla más lejana. El fuego francés fue muy intenso al principio. Sin embargo, los grupos de asalto alemanes pronto establecieron cabezas de puente en la orilla más lejana y empezaron a construir puentes para que las fuerzas acorazadas pudiesen cruzar. Durante todo el proceso, la artillería alemana bombardeó constantemente las defensas francesas. Mientras, los Stukas atacaron repetidamente desde el aire, y al final los franceses fueron derrotados, permitiendo que los Panzers avanzaran hacia el oeste. Los ataques aéreos aliados sobre los puentes fracasaron y 35 de estos bombarderos ligeros Fairey Battle británicos fueron derribados en 5 días. Entonces los franceses intentaron utilizar sus 4 divisiones acorazadas, una de las cuales acababa de formarse y estaba comandada por el coronel Charles de Gaulle. Las divisiones acorazadas intentaron atacar los flancos más expuestos de la avanzada de Panzers alemana, pero su incómodo manejo y sistema de control y su escasa planificación supusieron el que entraran en combate sin sistema fijo, y los alemanes no tuvieron problema en rechazarlas, infligiéndoles muchas bajas. El 15 de mayo la situación era que los ejércitos aliados del norte se mantenían firmes contra el ejército de von Bock. Pero el general Gamelin se mostraba cada vez más preocupado por los panzers de von Rundstedt en el sur. Por lo tanto, ordenó que sus fuerzas empezaran a retirarse de la línea Till. Esta orden desilusionó a las tropas aliadas que pensaban que habían estado combatiendo bien. La población local también se sintió desconcertada. El flujo de refugiados cada vez mayor obstruía las carreteras, dificultando aún más la retirada. Las divisiones de Panzers de von Rundstedt continuaban avanzando hacia el oeste, sembrando la confusión a medida que penetraban. El mismo Gamelin se sintió incapaz de tomar decisiones y el 19 de mayo fue sustituido por Maxime Weygand. Al mismo tiempo, el mariscal Henri Pétain, héroe de Verdún en 1916, fue nombrado viceprimer ministro. Weygand intentó coordinar ataques británicos y franceses con tanques sobre los flancos de la avanzada de Panzers. Si bien los británicos consiguieron detener temporalmente la avanzada de algunos Panzers, los alemanes volvieron a rechazar los ataques una vez más. La avanzada alemana continuaba, pero los ataques aliados con tanques habían puesto nervioso al alto mando. Sobre todo desde que el grueso de la infantería se estaba quedando cada vez más rezagado.
La tripulación de los tanques cada vez estaba más agotada y se ordenó un alto temporal. Pero el general Heinz Guderian, uno de los principales arquitectos de la guerra relámpago, estaba decidido a no dar descanso a los aliados y volvió a la carga una vez más. El 20 de mayo, sus tanques llegaron a la costa del canal en la desembocadura del Somme. Los ejércitos aliados del norte que trataban de retroceder fueron bloqueados. Guderian avanzó hacia el norte y tomó el puerto de Boulogne antes de atacar Calais. Aquí una brigada británica organizada a toda prisa acababa de llegar de Inglaterra para reforzar las defensas francesas. La guarnición reforzada resistió con firmeza y durante 2 días los combates fueron intensos. Al final, la superioridad alemana inclinó la balanza y los defensores se vieron obligados a rendirse. Ello dejó a los ejércitos aliados del norte aún más desamparados ante el ataque alemán. Estaban completamente aislados de los ejércitos franceses de la línea Maginot y de los del sur del río Somme. Los belgas, cuyo país había sido invadido casi por completo, solicitaron un armisticio al considerar que seguir resistiéndose era inútil. El 27 de mayo se rindieron. El vacío que creó la rendición obligó a que los británicos y los franceses se concentrasen en una zona aún más reducida. Mientras, Lord Gort, el comandante británico, había decidido que evacuar sus fuerzas a Inglaterra era la única alternativa a la rendición, sobre todo desde que había aumentado la presión alemana en la bolsa aliada, cuya base estaba en Dunkerque. Por lo tanto, las tropas británicas empezaron a congregarse en las playas para lo que llegó a ser conocido como el Milagro de Dunkerque. En Inglaterra se había reunido a toda prisa una gran flota de barcos en la que había destructores, ferries transbordadores e incluso pequeños barcos de recreo. Empezaron a atravesar el Canal de la Mancha con el fin de recoger y llevarse a las tropas de las playas. La evacuación empezó el 27 de mayo. Hubo una decisión alemana que supuso ganar un tiempo precioso adicional para la evacuación. Hitler detuvo la avanzada de tanques alemanes porque Hermann Göring le había convencido de que permitiese que la Luftwaffe acabase con las fuerzas aliadas. Varios barcos fueron hundidos, pero los cazas de la RAF, con base en el sur de Inglaterra, permitieron que continuase la evacuación. Sin embargo, hubo que detener la evacuación el 3 de junio porque las playas estaban siendo constantemente bombardeadas y el número de barcos hundidos era cada vez mayor. Se logró rescatar a no menos de 220.000 británicos y 120.000 franceses que algún día volverían a combatir. Pero fue necesario abandonar todos los vehículos y artillería pesada, así como a muchos hombres que iban a ser durante mucho tiempo prisioneros de guerra.
Fue una derrota devastadora. Pero la batalla de Francia aún no se había perdido y era necesario continuar con los trabajos antes de que las tropas alemanas pudieran disfrutar de los resultados de la victoria. El 5 de junio, mientras el Grupo C seguía inmovilizando a las defensas de la línea Maginot, los alemanes atacaron en el sur a través de los ríos Somme y Aisne. Como era habitual, la Luftwaffe preparó el terreno. Al principio la resistencia francesa era intensa y los alemanes tuvieron que combatir duramente para escapar de sus cabezas de puente. Pero pronto empezaron a hacer progresos. Y el número de franceses que se rendían aumentó de manera alarmante. Las columnas de Panzers avanzaban velozmente y ahora París estaba en peligro. El gobierno francés declaró París ciudad abierta el 11 de junio con el fin de evitar la devastación que había asolado Varsovia y Rotterdam. 4 días más tarde, los alemanes consiguieron lo que no habían conseguido en 1914. Los parisinos solo podían mirar asombrados. El 16 de junio, Francia solicitó el armisticio. Para entonces, los alemanes habían empezado a atacar por fin la línea Maginot, que había sido rodeada por la ofensiva lanzada desde el norte. Los defensores franceses no pudieron hacer otra cosa que ofrecer una resistencia simbólica. Los alemanes tomaron los fuertes. Y luego ocuparon la línea Maginot. El impenetrable bastión francés había caído. La situación francesa se había agravado el 10 de junio cuando Mussolini, que se había mantenido al margen del conflicto y presionado por Hitler, declaró la guerra a Gran Bretaña y Francia. 10 días después, esperando poca o ninguna oposición, sus tropas invadieron el sur de Francia, pero ante su sorpresa se encontraron con una firme resistencia y solo pudieron avanzar un poco. A pesar de que los británicos habían tenido que evacuar a sus fuerzas de Francia, intentaron enviar otro contingente, esta vez a Cherbourg. Pero para cuando se organizó la expedición, que incluía una división canadiense, y esta estaba a punto de llegar a Cherbourg, ya era demasiado tarde y tuvo que regresar a Inglaterra. Incluso si hubiese desembarcado, es muy poco probable que el contingente hubiese alterado el curso de los acontecimientos. Era demasiado pequeño y estaba mal equipado como para resistir demasiado tiempo ante los alemanes. Winston Churchill, que se había convertido en primer ministro el 10 de mayo, el día que los alemanes invadieron el oeste, se dio cuenta de que Gran Bretaña sería el próximo objetivo de Hitler y empezó a prepararse para ello.
El 22 de junio de 1940, Francia se sentó a discutir las condiciones del armisticio, que tuvo muchos paralelismos con el que los alemanes habían sido obligados a aceptar en noviembre de 1918. Fue la última indignidad a la que se vieron sometidos los franceses, y para Hitler fue un momento de triunfo supremo.